Mira, Carla, aquí dice, buscamos chicas de entre 20 y 30 años, morena, mediterránea y con dotes para la comedia. Eso es una mierda, ya está. Además, deja ya de mirar páginas de esas de curros que no pagan, que eso no tiene sentido. Lo que no tiene sentido es el por culo que estás dando hoy. Además, una mierda, ¿por qué? Si están buscando mi perfil. Vamos a ver, o el mío, o tú ves que ahí pone talla 36, porque el rango de edad es el mismo. Morena, mediterránea y cómica, yo si quiero lo soy un rato. Hostia, mamá está mandando un mensaje al grupo Reunión Familiar. ¿Y? ¿Cómo que ir, Lucía? ¿Cómo que ir? Que ya ha pasado un año, que ya se nos ha acabado la excusa, que ahora vamos a tener que ir al pueblo y yo no estoy preparada para volver al pueblo. Carla, no te alteres que al pueblo no vamos a ir. Ya nos inventaremos alguna excusa. Además que por mi coño al pueblo no se vuelve hasta que tengamos algo entre manos que contar allí. Que si no, ruina. Y yo paso. Joder, pone mandando audio. Niña, soy yo. ¿Qué hacéis? Mira, lo que iba a decir, que a ver si este año podéis hacer todo lo posible para estar todos en la reunión familiar, ¿vale? Yo sé que estáis muy liados con vuestros castings, vuestras cosas, ya lo sé. Pero es que este año es distinto. Este año es muy distinto. Es que puede ser que sea el último para el abuelo. Porque lleva unos días... Oh, está fatal, pobre. Y yo creo que se nos va. ¿Que se nos va? ¿Pero a dónde se va? ¿Qué habla, Carla? Si yo hablé ayer con el abuelo y estaba perfectamente. Vamos a ver, Lucía, tranquila, que se refiere a que el abuelo está muy mayor, no se vaya a ningún lado, que se está muriendo, es lo que ella quiere decir. Venga ya, no me jodas. Ah, pues no la había pillado, ¿eh? Pues como pregunta... Bueno, da igual, amiga, vámonos porque da igual. Vamos a adelantar la reunión y nos vamos ya para el pueblo, porque es que no hay tiempo que perder. Ya allí nos inventaremos la vida glamurosa de mierda que tenemos aquí en Madrid y algo se nos va a ocurrir. Venga, vámonos. Por el camino le mando un mensaje a mamá y le digo que vamos para allá. Coño, ahora pone que el abuelo está grabando un audio. Niña, que soy yo otra vez con el móvil del abuelo. Mira, que quería mandar un audio de esos que mandé y salió a toser y por poco se me muere aquí. Que voy corriendo a llevarlo al ambulatorio, ¿vale? Que decirme ya lo que sea se vaya abajo, que un besito, niña. Me cago en todo. Lucía, vámonos ya. Coge las 4 cosas y no te cargues siempre como una burra, pero abrígate que hace frío. Venga, vámonos. Mamá, que ya vamos allá, estamos saliendo. Oye, Lucía, vamos, que eres más lenta que el caballo hermano, hija. ¿Que yo soy lenta? Venga, Chocho, ¿quién es ahora la lenta? Lucía, hermanita, ¿por qué no te da un poquito la mierda? Venga, que cuando llegue estamos ya de velatorio. Mira, bromas con eso no, ¿eh? Que sabes que si se muere el abuelo, nos morimos nosotras detrás, ¿eh? A este paso tienes más probabilidades de morirte tú subiendo la cuesta que el abuelo. ¡Puta cuesta! Ahora recuerdo por qué no quería volver al pueblo. A ver si es que el abuelo se ha subido una de estas y le ha dado un patatús. Vamos a ver, papá, tan difícil no es. Tú toses como si te estuviera ahogando, porque si no, esto no va a colar. Que yo no me estoy muriendo. Tú lo que quieres es cobrar la herencia. ¿De qué herencia hablas si estás pelado? Que no, papá, que lo tienes que hacer bien, porque si no las niñas me matan por hacerlas creer de que te moría. Que no. Que yo no me estoy muriendo, a vida entera ya. O sea, venimos después aquí para que... Y si no fuera... Yo misma la estaba, os lo juro, ¿eh? Vocaliza, hija, que no me entero de nada que habla. Yo misma. O sea, quiere decir básicamente, ¿en serio venimos después de 6 horas de coche súper preocupadas y ahora resulta que todo es mentira? Si no me estuviera muriendo, yo misma os mato a los dos ahora mismo. Eso.
¿Ves tú? A ti sí que te entiendo. Es que tú siempre te expresas mejor que ellos. Pero vaya, da igual. Tampoco vamos a formar ahora un drama por una mentirijilla. Lo primero, darme 2 besos. Y ahora vamos a olvidar eso, que me voy a la cocina a preparar la cena, que esta noche viene Roberto, su nueva novia, a cenar. Abuelo, que ya sabemos que es mentirijilla, que ya estamos aquí. Anda, que bien ensayado lo tenías, pillín. Tú sabes mucho, ¿eh? Bastante. Yo quiero ser artista como vosotras. Ahora viene lo peor. 2 años evitando venir al pueblo justamente por lo que va a ocurrir. Que nos empieza a preguntar por las 200 películas, las 700 series y yo ya me estoy agobiando, Carla. Bueno, pues Lucía, no te agobies, tú no te agobies, porque lo único que gana agobiándote es peso. Y lo digo por lo de comer, que si no, mírame a mí. No, mira, tía, yo lo he estado pensando todo. ¿Tú sabes lo que vamos a hacer? Yo tengo un plan. Mira, lo suyo es esquivar las preguntas, salir por petenera y hacer una jugada maestra. Y verás tú cómo después de esto nadie nos va a decir ni nadie nos va a preguntar nada. Porque Esta tía porque me suena. uy, qué guapa, ¿no? Esa es la novia del primo. Hola. Hola. ¿Qué pasa, chicas? Qué divina ella. Ya ves. Bueno, no te distraigas. ¿Me estás escuchando bien, no? Lo que vamos a hacer. Pues ya está, no hay más nada que hacer. ¡Hala! Vamos a salir de esta cena como 2 campeonas. Ay, Alicia, si llego a saber que eres vegetariana te hubiera preparado algo especial para ti. Pero como Roberto no me dijo nada. Es verdad. Entonces me da culpa. Lo que pasa es que Alice se vino conmigo desde Madrid y se me fue la cabeza. Perdóname, cariño. No, pero por favor, por mí no os preocupéis, que yo con un par de rabanitos me apaño y listo. Además, que es que por la noche como que soy de poco cenar, la verdad. No, cenar. Pues hija, yo no sé cómo lo hace. ¿Has visto, abuelo? Que no come carne ella. ¿Qué opinas tú? No coman carne, pues haberle comprado pescado. Bueno, entonces vosotras sois hermanas, ¿no? ¿Y quién es la mayor? No, si somos mellizas. Mellizas, sí. De bolsa distinta. Pero vamos, que tampoco veo yo que seamos tan diferentes. Bueno, ¿y tú, Alicia? Alice. ¿Tú de dónde eres? Es que tu cara me suena de algo. Mi nombre es Alice. Pero vaya que no pasa nada, que Alicia es un nombre que de verdad me encanta, ¿verdad? De hecho, soy súper fan de Alicia en el País de las Maravillas. Pero claro, mis padres se enamoraron del nombre de Alice y Alice mejor. Pero vaya, que no importa, de verdad, no pasa nada. Entonces, ¿cómo se llama? Abuelo, tú puedes llamarla como quieras, que tú eres el patriarca del pueblo. Bueno, y a todo esto, niña, ¿cómo va la cosa en Madrid? ¿Habéis hecho muchos castings ya? Pues... a ver... O sea, ya sabes, un montón. Es que ¿sabes qué pasa? Que los castings son así. Tú no puedes decir nada hasta que no se sepa. Claro, no se puede decir nada porque si no se chafa. ¿No se dice eso? Sí, doy fe. Se suele decir eso en este mundo. Claro, se dice eso, se dice nunca digas nunca, ni de esta agua no beberé, ni este cura no es mi padre, que en el caso del cura no es mi padre porque ya ves tú con las pintas que tiene. ¿Alguien quiere vino? Niña, deja al vino que estás diciendo que cura tu padre. Que no, abuelo, que es un dicho. ¿Que tu padre es un bicho? Pero ahora ves que esto parece una cámara oculta. ¿Qué pasa? Que siempre ha sido tan... Sí, amor, es que mi familia es única. No me cabe la menor duda. Bueno, y digo yo, con todas las telenovelas que echan ahora aquí por la tarde, o las series que se están rodando ahora en España, y todos los actores que salen, que mira que son regulares, que a mí no me gustan nada. Digo yo, tan difícil no tiene que ser, ¿no? Hombre, mujer, yo ahí debo de echarles un cable y decir que... ¿Hemos pedido un cable? No. No sé de qué habláis.
Bueno, a ver, me refiero a que sé que no es fácil. No es nada fácil, porque nuestras familias siempre se piensan que esto es llegar y besar el santo y no es así. Es muy complicado. Y os lo digo yo por experiencia propia. Hombre, difícil es, pero nosotras ahí vamos, ¿verdad? Poco a poco, marcando el camino. De hecho, mira, yo el otro día tuve un casting para una publi. Qué guapo, ¿no? ¿Y de qué era? Pues tuve que hacer de mono para una compañía de teléfono. Ojo, que hacer de mono no es nada fácil, ¿eh? No. Que ella tenía que hacer de mono debajo de un traje pasando una calor que tela. Ah, pero que no se te veía la cara. Madre mía, pero si ese casting es mío. ¿Y te lo han dado a ti para hacer de mono? No. Me refiero a que lo hice yo, que yo soy la ayudante de casting de Macarena López. ¿Ves? Sabía yo que su cara me sonaba de algo. Pero bueno, ¿y tú cómo no nos dices que tu novia es ayudante de directora de casting? Escucha, vamos a ver. Yo sé que somos primos, pero yo creo que debería conseguir la cosa por vosotras mismas, ¿no? Sin enchufe ni nada. Vamos, que eso estaría feo, ¿no? Estaría feo. Ha dicho estaría feo. Vamos a ver, ¿alguien puede explicar a este niño que nuestro mundo es una mierda y que precisamente vivimos de enchufe? ¿Alguien le puede decir a este niño que se baje de la luna en la que se ha montado para tocar su guitarra? Carla, relájate que hemos dicho que no nos íbamos a alterar. A ver, Roberto, mío de mi corazón, ¿eh? No se trata de que le diga a Alicia que... Alice. Alice, bonita, perdóname un segundillo, gracias. No se trata de que le digas a tu novia que enchufa a tus primas del pueblo, pero hijo, si sabes que nos comemos una mierda y que no conseguimos representante en 2 años porque tienen todas las carteras cerradas, pues que mínimo No, que- pero es que encima si encuentra un director y le gusta al director, eso no es lo más importante, ¿sabes? Porque tú tienes que gustar al otro, al que manda, al que decide, si eres lo suficientemente guapa, si eres suficientemente gorda, flaca, graciosa o lo que sea. Y entonces al final vuelve a tu casa igual que te fuiste. No, igual que te fuiste, no, peor. Porque encima te quedas con la cosa de estar luchando contra lo imposible. Porque te has formado, has estudiado. ¿Para qué? Para que le den el papel protagonista a una puta niñata de Instagram que tiene 200.000 seguidores. Y luego vuelve, termino vuelta al pueblo. Y entonces tú dices, ahora vuelvo al pueblo. Y va a hacer la misma pregunta de siempre. Niña, ¿y no sería más fácil trabajar en la peluquería de la Loli? Y tú dices, yo en la peluquería no quiero trabajar. Pero eso no importa. No importa porque tú lo que no quieres es defraudar a tu familia, ¿me entiendes? Joder, Roberto. Uf, vale, que no sé qué decir. Cariño, déjalas, pero si tienen razón. Este mundo es una mierda y cualquier contacto que tengan siempre es bueno. Así que nada, ya sabéis. Si necesitáis una madrina para este mundillo, que sepáis que estoy aquí. Yo me ofrezco voluntaria. ¿Yo he dicho algo de madrina? Gracias, hija, ya te mandaremos nuestro material. Y en el próximo anuncio que hagas de detergente, pues me metes a mí de mapache disfrazado. Mira, niña, yo os quiero decir una cosa. Lo más importante es la familia. Y nosotros vamos a apoyar siempre, cumpláis vuestros sueños o no. Pero eso sí, no dejéis de venir al pueblo. Gracias, mamá. Lo siento, Roberto, que no va contigo, pero tú sabes que siempre eres el paño de lágrimas. Vamos a beber vino y hablar de otra cosa. Hola Bartolo, soy tu hermano. ¿Dónde andas? ¿Ahí por espárrago hoy? Bueno, adiós. Por cierto, chicas, voy a tener un mini concierto en Madrid en estos días. Os veo allí, ¿no? Ah, pues si te hace falta yo puedo hacer de gogo. Preciosa, tienes que estar tú vestida con una minifalda y unas botas hartas de coco. Adri, ¿cómo estás? ¿Estás trabajando? Me alegro que estés bien, hombre. Adiós. Abuelo. Mamá, saca ya tu mítico pastel, que eso ahora es inconfundible. Amor, ¿de qué es el mítico pastel? Tranquila, que no lleva carne.
que aún no me creo lo que pasó, ¿eh? Fue tan repentino todo, no sé. Pero ¿cómo es posible que pasaran tantas cosas en una sola noche? Sí, ahora entiendo por qué me decías que tenía que venir a conocer tu pueblo. Porque no me iba a dejar indiferente, claro. Bueno, cariño, no me refería a esto. No me puedo creer que el abuelo haya muerto. Oye, ¿y el cura? ¿Qué? No sé. ¿No es así como un poco joven y moderno? Estamos aquí reunidos para despedir a nuestro amigo Manolo, tan querido por todos. Se puede decir que yo me crié con su historia y anécdota, y me duele profundamente despedirlo hoy. Pero eso es parte de mi labor. Niña, deja de mirar el cura así que se te va a caer las bragas. Claro, por eso no llevo. No llevas bragas. Llevo tanga. Tía, qué cachonda me pone el maldito cura. Niña, que está en la casa de Dios, cállate. Además, que te va a poner a ti cachonda el cura de nada. Con la coletilla esa. Eso es un complejo porque se está quedando calvo. Además de esas personas, yo creo que tiene el pecho lleno de pelo. Uf, calla que me estoy poniendo mala. Qué pena no venir más al pueblo, ¿eh? Pero que venís más ni nada. Es cura, no sé si te entera, tampoco iba a hacer mucho. Bueno, no ponga en duda mi capacidad para reconducir su vida. Además, como dice el abuelo, nunca es tarde si la dicha es buena. Sí, la ha dicho. No me puedo creer que tengamos esta conversación en el funeral del abuelo. No me puedo creer que el abuelo esté muerto. Ayer veníamos en el coche ya con el cuerpo hecho, luego resulta que era mentira y ahora se nos va así tan de repente. Pues ¿sabes qué te digo? Que yo creo que todo pasa por algo. Oye, chicas, ¿será que usted me puede llevar en coche a Alice a Madrid? Es que me ha quedado unos días aquí en el pueblo y así me quedo más tranquilo. Claro, qué ilu. Así podemos hablar en el coche de los castings que tengo entre manos con mi jefa. Hombre, sí, claro. Vamos a llevarla con nosotras, que es vegetariana, que nosotras siempre paramos en el McDonald's. Pues que se pida una manzana del Happy Meal. Pero si yo tengo la oportunidad de ser un mapache en un anuncio de seguro, no la voy a perder. Vamos a ver, que es su ayudante, no es directora de casting ella, no creo que ella vaya a solucionarnos el ser actriz. Bueno, pero puede solucionarnos el alquiler. ¡Corsen!